Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 26 de abril 2022. Estamos en el devocional número 27 de la serie La vida sigue. Hay aquí un importante texto que nos habla de la muerte con una gran dosis de esperanza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan respecto a Jesús, al que vio ahí en el Apocalipsis. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 al 18. El Señor experimentó la muerte, así que no podemos ignorar que nos comprende cabalmente. Además, tiene poder sobre ella, así que podemos enfrentarla con valor si Él nos acompaña. He aquí la nueva sección de la serie que nos puede ayudar a lograrlo. Tiempo de vivir, le hemos llamado. Hoy es la quinta parte. Ya hemos dicho que Job experimentó un duelo extraordinario, perdió todo su ganado, murieron todos sus hijos, y ayer leímos la narración incluso de cuando también perdió su salud. Su duelo, es decir, su forma de enfrentar sus circunstancias, nos ha dejado varias enseñanzas. Duelo es tiempo de adoración, duelo es tiempo de reflexión, duelo es tiempo de sumisión, duelo es tiempo de integridad, dijimos ayer, y hoy vamos a decir esto: duelo es tiempo de sufrir inteligentemente. Si en el duelo se sufre y es tiempo de sufrir, un duelo es tiempo de sufrir, pero hay que sufrir inteligentemente. Después de la narración inicial del libro, que culmina con la llegada de los amigos de Job, ahí en el capítulo 3 se inicia la parte literariamente hablando más hermosa del libro. Se trata de un extenso poema que registra los diálogos, es decir, las discusiones de Job con tres amigos. Podríamos decir que son una colección de poemas. Habla Job, le contestan los amigos, uno de los amigos, y luego Job otra vez, y luego los amigos, otro amigo, y así. Es una colección de poemas o un poema hermosísimo. Es la parte más bella estéticamente hablando, literariamente hablando. No es lenguaje cotidiano, no es prosa, es poesía, hermosa en su forma y profunda en su contenido. La primera parte de este gran poema, o esta sucesión de poemas, es la queja fundamental de Job. O sea, él se queja y se queja con una queja fundamental, la base de su queja. Es decir, él plantea su situación maldiciendo el día en que nació. Eso es bárbaro. Si debe tener un nombre este poema, sería este: maldito el día en que nací. Así se podría llamar este poema. Leámoslo mientras me permiten comentarlo y al final encontraremos una valiosa enseñanza, ¿de acuerdo? Aquí va el poema. Primero dice la introducción: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, ahí les voy con el poema: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, oscuro, denso, algo así. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Está hablando del día que nació, está hablando de su cumpleaños, y dice que ni se ponga en el calendario, no vale la pena ese día. O que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, no sé, los cazadores de cocodrilos o de hipopótamos, es lo que está diciendo, que esos maldigan ese día. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos la miseria. O sea, está maldiciendo el día y pide todo eso, que no se ponga en el calendario, que sea sombrío, y dice, la razón es porque ese día no cerró mis ojos, porque ese día no me hizo morir. Sigue diciendo versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejaron de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. O sea, está diciendo, mejor morir y con cualquiera, con reyes y con otros, porque la muerte nos iguala a todos, que estar viviendo. Ahí también, está hablando de su día en que nació, al que está maldiciendo, dice, ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz.
Ahí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor, porque se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. Está hablando de gente que amaría morirse y él se une a ellos. Versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Ese versículo no perdámoslo de vista. Es la única ocasión en que menciona a Dios en este poema. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha vencido, me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué les parece este poema? Déjeme lo digo. Como obra de arte, lleno de figuras literarias, metáforas y comparaciones que hacen más severas y profundas las declaraciones, es extraordinario. Es una obra de arte extraordinaria. Como reflexión filosófica, porque es literatura sapiencial esta de Job, como reflexión filosófica respecto a la vida, impresionante, única, reveladora. Como poema personal, doloroso, pero sabio. Me parece que hay sabiduría en este poema, aunque parezca muy drástico y muy grave. He aquí las enseñanzas simples, pero trascendentes e indispensables para superar un duelo. Ahí les voy. Hermanos míos, no incluyamos al diablo en la ecuación. Por favor, no incluyamos al diablo en la ecuación. La prosa nos dice, me refiero a la parte inicial del libro de Job, antes de llegar a los poemas, la prosa nos dice que fue Satanás quien hirió a Job con el permiso de Dios. Por la narración podemos decir que fue él, Satanás, quien con sus acusaciones respecto al ser humano ante Dios, de alguna manera provocó esta situación. Los seres humanos te adoran porque los bendices, les dijo a Dios. Pero ¿no has visto a Job? Pues sí, porque lo bendices te adora, pero quítale todo, verás. Y Dios le dice, adelante, quítale tú. Y esas acusaciones fueron lo que provocaron esto, aparentemente, según el escrito. Sin embargo, de todo eso, Job jamás menciona a Satanás. Job no mete a Satanás en la ecuación, pero para nada. No dice una sola palabra respecto al diablo, Job. ¿Qué diferencia a lo que pasa el día de hoy en algunos ambientes religiosos donde se atribuye al diablo todo tipo de cosas malas? Desde ponchar llantas, cambiar la luz de los semáforos, que hay gente que dice, perdón, pastor, llegué tarde al culto porque ya ve cómo es el diablo que anda metiendo su cola donde quiera, se nos ponchó la llanta. Ahora resulta que el diablo poncha llantas. Pastor, veníamos, pero el semáforo no cambiaba, se puso rojo un montón de tiempo, es el diablo que... Ahora resulta que el diablo anda moviendo semáforos para que no lleguemos temprano al culto. Hay gente que lo culpa de todo, lo mete en su ecuación de la vida. Aquí Job ni lo menciona, pese a que, según la introducción, escrita en prosa, se nos dice que sí participó, pero Job no lo mete en su ecuación. Algunas posturas supersticiosas del momento, a diferencia de Job, estarían incluyendo al diablo en la ecuación, hablando de él y de seguro reprendiéndolo, atándolo, etcétera, etcétera. Sin éxito, por cierto, como siempre. Qué terrible. Hay gente que habla más del diablo que del evangelio y más de Dios. Job no lo hizo. Job no metió al diablo en la ecuación. Ante esta verdad, hermanos míos, no exaltemos al diablo. Ni es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. No, no hubiera hecho nada si Dios no lo hubiera permitido. Si hizo lo que hizo, Dios se lo permitió. Es decir, Dios controló, lo limita. Él está encerrado, está encarcelado por el poder de Dios. Él no actúa a voluntad si Dios no se lo permite. Así que no lo exaltemos como si fuera soberano de algo, porque hay gente que se la pasa exaltándolo. Lo mencionan, lo reprenden, hablan con él, le cantan. Hay cantos de algunas personas que le hablan al diablo. ¿Por qué hablarle? La primera vez que alguien habló con el diablo, cayó la raza humana en pecado. No debería nadie tener diálogo con él. Que solo Dios nos importe, que solo reciba nuestras quejas, Él, Dios, que solo Él reciba nuestras oraciones y declaraciones, solo Él y nosotros somos parte de la ecuación. Nuestra ecuación de vida y nuestra ecuación del duelo es Dios y yo, nosotros. No metamos al diablo, a Satanás. Segunda enseñanza, no busquemos culpables. Hay quienes buscan culpables entre los seres humanos involucrados. Cuando tenemos un duelo, buscamos culpables. O sea, como quien dice, no quién me la hizo, sino quién me la paga, dicen por ahí. Familiares, vecinos, amigos, los doctores, etcétera. La idea es encontrar a alguien sobre el cual dejar caer nuestra amargura, dolor y juicio para no tenerlo en el corazón.
Pero lo único que descubrimos es que mientras más amargura y juicio derramamos sobre otras personas, más derramamos sobre nosotros mismos también. Job, en su tremendo poema, no maldice a nadie en el cielo, no maldice a nadie en la tierra, solo maldice el día de su nacimiento. Eso es una idea metafórica extraordinaria. Se queja de haber nacido, manifiesta lo doloroso de su situación, pero no culpa a nadie al respecto. Cuando maldice al día, ¿el día quién es? El día no es una persona, el día no es no es un Dios, no es un ser humano, solamente está maldiciendo una circunstancia. Al hacerlo así, evita agregar dolor a su problemática que ya de por sí era grave. Cuando buscamos culpables, además del dolor del duelo, hay que agregarle la problemática del quebrantamiento de las relaciones interpersonales, lo cual causa una cadena de muchos otros duelos. O sea, estamos sufriendo un duelo por la muerte de alguien, nos peleamos con medio mundo, entonces tenemos más duelos, más pérdidas. Ante esta verdad, no olvidemos que Dios está detrás de todo. Tenemos derecho a renegar de las circunstancias, pero no cometamos la insensatez de renegar de otras personas y mucho menos de Dios. Y tercera enseñanza, busquemos a Dios. Hermanos, si Dios está detrás de todo, estamos en buenas manos. En el poema de Job hay un breve verso que resume todo. En medio de sus metafóricas y bellas profundas quejas, en medio de sus metafóricas, bellas y profundas quejas, expresa una que sobresale de todas. Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Por qué hicieron nacer al que ni siquiera sabe de qué se trata la vida? Y luego dice, y a quien Dios ha encerrado. ¿Se da cuenta de eso? Me parece que este es el versículo que da sentido a muchas cosas. Job no culpa al diablo, ni lo menciona, ni siquiera una letra sobre él, porque sabe que Dios es soberano. Y si él no lo permitiera, nada acontece. Así que confía en la bondad de Dios que tiene el control. Job no reclama, no reniega contra el diablo porque no lo da por protagonista, da a Dios por protagonista. Job no culpa a ninguna persona, sabe que Dios es quien le permite experimentar aquel dolor, así que solo a él acude y solo en él espera. Así que, hermanos míos, suframos nuestro duelo, pero suframos con inteligencia, entendiendo que es Dios con quien voy a quejarme, con quien voy a hablar, con quien voy a llorar. Y no ando buscando ni culpables humanos, ni ando metiendo al diablo en la ecuación de mi vida. Él está fuera de nosotros, ni lo mete en su vida. No comete ese error que cometen algunas personas de mencionarlo para todo, hablar de él en todo tiempo. Yo ya ahora estoy haciéndolo porque toca en la enseñanza aquí, pero es un pobre diablo que ha sido derrotado por el Señor Jesucristo y no tiene nada que ver con nosotros. Suframos nuestro duelo, pero suframos con inteligencia porque la vida sigue. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos ayudes a sufrir nuestros duelos con inteligencia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.